¿Qué tal? Les habla Triquetra. Las experiencias que nos comparten hoy tienen que ver con niños. La incredulidad de los adultos y la inocencia de los niños hace que esas experiencias sean realmente escalofriantes. Escuchemos. Un saludo desde Puebla. Me llamo Lorena. Quiero compartir la experiencia que tuve al lado de mi primer sobrina, Paola. Paola fue la primer sobrina mujer que hubo en la familia. Al cumplir los 6 años y entrar a la escuela, notamos que a la par su comportamiento se volvió un poco más reservado. Era una niña extremadamente sociable y siempre buscaba jugar conmigo, con su abuelita o con alguna otra persona que nos visitara. Al poco tiempo de haber entrado a la escuela, lo primero que notamos es que pasaba horas jugando en su habitación. Ya no salía a jugar con nosotros, ni a platicar, ni a ver televisión. Llegábamos a entrar para avisarle que era hora de comer, cenar o simplemente para saber qué hacía. Y nos decía: por favor, no entren sin tocar. A Sofía no le gusta que nos interrumpan. ¿Sofía? Le llegamos a comentar. ¿Quién es Sofía, Paola? Ella nos decía que era una amiguita que conoció en la escuela y que se vino a vivir con ella. Nos comentó que Sofía era una niña muy triste, que se venía con ella de la escuela y por la noche se regresaba a ella, y hasta el otro día la volvía a ver. Nos comentó que ella no portaba el uniforme de la escuela y que siempre estaba en el baño de las niñas. Por otro lado, nosotros pensábamos que era por el cambio de la edad y también el hecho de que su mami, mi cuñada, estaba embarazada de mi sobrino. Tanto mi mamá como mi cuñada y yo llegamos a toparnos con vocecitas que provenían del cuarto de Paola. Eran 2 risitas y se escuchaban susurros de pequeñas vocecitas. La voz de Paola la identificábamos, pero la otra en algún momento pensamos que era la misma Paola cambiando su voz. Cuando llegábamos a ofrecer un postre, después de haber hecho su tarea y se iba a jugar a su habitación, siempre pedía 2. Lo extraño es cuando íbamos a recoger los trastes, el de Paola estaba vacío y el de su amiga Sofía aún seguía intacto. Sin embargo, llegábamos a probarlo para no desperdiciarlo y de verdad sabía amargo. A veces parecía que se hubiera echado a perder. No nos explicábamos esta situación, pero sin embargo, tratamos de no darle importancia. Mi sobrina siguió con lo de Sofía hasta que cumplió los 8 años. Simplemente un día nos dijo que al llegar a la escuela y buscarla en los baños, donde siempre la encontraba, ya no apareció. Nosotros nos dimos cuenta que Paola regresó a ser aquella niña tan sociable y platicadora que habíamos conocido antes de lo que fue Sofía. Gracias por leerme. Hola, me llamo Juan Manuel. Soy de la Ciudad de México
quiero compartirles la experiencia que tuve con mi hijo Ricardo, cuando él tenía 5 años. En ese entonces había unas botas que le encantaban, porque se parecían a la de los bomberos. Él decía que de grande quería ser un bombero. Eran negras de charol y altas hasta sus rodillas. Todo comenzó una noche en que lo fuimos a acostar con mi esposa, lo arropamos, le deseamos buenas noches y nos retiramos hacia nuestra habitación. A la medianoche comenzamos a escuchar llantos y gritos de mi hijo Ricardo. Ambos nos levantamos y fuimos corriendo a su cuarto para toparnos con Ricardo lleno de miedo. Al cuestionarlo sobre lo que tenía o qué estaba pasando, nos relató que mientras estaba dormido, de repente escuchó que sus botas se movían dentro de la habitación, como si alguien las usara. Eran tan insistentes esos pasos de un lado a otro en la habitación que lo despertaron. Tallando sus ojitos, trató de enfocar de dónde venía el ruido. ¿Cuál fue su asombro? Que vio a un niño un poco más grande que él con sus botas puestas. Ricardo le preguntó: Hola, ¿quién eres? Pero el niño comenzó a reír a carcajadas, cada vez un poco más escalofriante, hasta que levantó su rostro y entonces mi hijo, lleno de pánico, comenzó a gritar y a llorar, pues no tenía rostro y solo en donde deberían de estar los ojos eran 2 cuencas vacías y oscuras. Desde entonces pidió que esas botas se tiraran a la basura y olvidó el sueño de querer ser bombero. Gracias por compartir. Hola comunidad, un saludo desde Valle de Bravo en el Estado de México. Me llamo Gloria Esteves. Quiero compartir mi experiencia cuando mi niña Analí tenía 4 años. Mi madre falleció. Ella era muy unida a mí, así como lo fue con Analí. El papá de mi hija falleció cuando yo quedé embarazada. Así que mi madre y yo pasamos juntas el embarazo y el nacimiento de mi hija. Realmente éramos muy unidas. Cuando ella falleció, me costó muchísimo trabajo tener ganas siquiera de levantarme. Lo único que me mantenía viva y estable era mi hija. Al año que falleció mi mamá, mi hija en algún momento me comentó que la abuela la visitaba algunas noches y que le platicaba de cómo le había ido en el día, y otras solo la arrullaba y se iba. Yo pensaba que era porque mi hija, Analí, a pesar de que no tenía conciencia de lo que era la muerte y el lazo que hicieron mi madre y mi hija, la mantenía viva en su pensamiento. No fue hasta que noches después oía que reía y que platicaba en su habitación. Ya era tarde. Yo me había levantado para responder unos correos del trabajo. Al acercarme a su puerta, le toqué y le pregunté: Analí, nena, ¿estás bien? ¿Todo bien? Mi niña me respondió: Sí, mami, es la abuela. Me estaba contando algunas de tus travesuras cuando eras niña. Abrí la puerta y pude percatarme de que el cuarto de Analí tenía el aroma del perfume que usaba mi madre y su crema favorita de manos. Mis ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente y comencé a llorar. Mi niña se levantó de su cama y me tomó de la mano. Mami, no llores. ¿Qué tienes?
me contaba que tú te caíste una vez del árbol de la huerta o que alguna vez llegaste a montarte en un caballo y te asustaste. Mi hija no tenía modo de saber aquellas anécdotas. Sentía un escalofrío recorrerme, pero también una paz de saber que mi madre aún nos cuidaba y nos amaba aún después de la muerte. ¿Qué les parecieron estas 3 experiencias que nos compartieron? Gracias, gustosos de lo paranormal, por seguir teniendo la confianza y narrarnos sus experiencias con lo sobrenatural, por apoyar este proyecto. Y les recuerdo, si tú o alguien que conozcas han vivido una experiencia sobrenatural con niños, será un honor nos las compartas. Te recuerdo el correo electrónico del canal: triquetra.dragon@gmail.com. Nos vemos la próxima.